panel de esta quinta edición del evento de Forbes dedicado a la salud, en este caso Health in Action. Tenemos el agrado de estar con Marcelo Figueras, que estuvo en nuestra primera edición hace 5 años, pero ahora vamos a conversar de muchísimas otras cosas, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Buen día, Marcelo, muchas gracias por estar de nuevo con Forbes. Buen día, Alex, buen día a todos. Muchas gracias por invitarme de nuevo, es un placer y volver a estar. Por supuesto que hace 5 años nadie hubiera imaginado lo que nos tocó vivir en el 2020 y seguramente nunca hubieras imaginado que tu compañía iba a tener un rol tan importante a la hora de producir las vacunas más esperadas en todo el mundo. Contanos cómo fue brevemente el balance que haces ahora, ya casi un año después, desde la primera gestión hasta hoy, lo que más te marcó en todo este proceso. Bueno, sí, fue una época muy dura, donde todos sufrimos mucho, pérdidas de amigos, de parientes cercanos. Fue una época desgraciada que no esperábamos en la humanidad tenerla realmente. Cuando nos reunimos aquella vez en Forbes hablábamos de la biotecnología, de todo lo que habíamos empezado a hacer nosotros, y nunca previmos esto, pero el haber trabajado nos abrió las puertas para poder encarar el tema de vacunas desde la biotecnología, porque no deja de ser un producto biotecnológico. Y fue muy demandante de tiempo, de cabezas, de recursos. Fue una crisis enorme, pero que nos demostró varias cosas, ¿no? Varias cosas que dentro de la desgracia fueron positivas, dentro de todo lo que nos tocó vivir. Una de las que yo remarco, yendo al punto de la industria y de lo que es Argentina en el desarrollo biotecnológico y de ciencia, digamos, la crisis nos demostró la condición de estratégica de nuestra industria farmacéutica y la importancia de nuestros investigadores, la capacidad científica y técnica, como hablamos muchas veces de nuestros profesionales. Pudimos desarrollar vacunas en las distintas fases del proceso productivo, tanto en el fermentado inicial, desde los bancos celulares hasta la parte final del proceso productivo, donde hicimos formulado, dosificado estéril de compuestos que son muy difíciles de manejar, de transportar. O sea, todo eso nos llenó de orgullo y lo encaramos con mucha responsabilidad. También saliendo de nuestro lugar específico, y sí, tuvimos en Argentina desarrollo de reactivos diagnósticos, los respiradores en Córdoba famosos que evitaron el colapso sanitario, ¿no? Contribuyeron a que no colapsara el sistema. Hubo, como sabés y como vimos todos, un excelente desempeño de los médicos y personal de salud. Se desarrollaron estudios clínicos en nuestro país que fueron tomados como referencia en el mundo. Se desarrolló el mayor proceso vacunatorio de nuestra historia con mucho éxito. Esto, saliendo de la política, es un dato de la realidad, fue una gran acción que se tuvo en términos de llegar con vacunas prácticamente a toda la población, y donde, gracias a Dios, nosotros no tuvimos un proceso antivacunas tan marcado como tuvo el mundo, ¿no? En particular, a nosotros, bueno, nos tocó, como sabés, la fase final de las vacunas, que llegaron para salvar vidas en su momento, y como te digo, solventamos con éxito el proceso poniendo todos nuestros recursos para conseguirlo y lograr finalmente el acceso de la gente a más vacunas en aquellos momentos. No nos tenemos que olvidar los distintos momentos que vivimos, ¿no? En aquellos momentos dramáticos donde no había. Ahí consideramos que hicimos nuestro humilde aporte, que fue un gran aporte, con nuestra gente, con nuestro capital humano. ¿Cuántas vacunas de Sputnik se aplicaron en Argentina, Marcelo? Bueno, se aplicaron casi 20 millones, creo. El contrato era por 30, nosotros llegamos a hacer casi 9 millones producidas acá. No tengo los números fijos, pero son números oficiales, pero fueron varios millones. Fue casi una de las principales y la primera, ¿no?, vacuna que llegó. Y siempre dijiste que por primera vez hacías un proyecto donde en el corto plazo la plata no importaba, que no estaba el negocio en la mira en lo que implicaba en el corto plazo. Contanos cuál fue el balance económico en el primer año del desarrollo de estas vacunas. Mira, Alex, nosotros siempre tenemos como lema, y lo escribimos a fuego, y lo tienen todos los que
componen en nuestro equipo, nuestro gran equipo, somos ya más de 500 personas solo en Argentina, casi todos profesionales de ciencias duras, donde nosotros ponemos la salud antes que el negocio. Si bien esto es una empresa que necesita sustentarse y necesita ganar dinero, porque somos el único laboratorio que está en bolsa, necesitamos responder ante nuestros accionistas, nosotros creemos que esto es algo que al final del camino no solo es un deber, sino nos va a también redituar económicamente. Esto significó una pérdida, todo el proceso de vacunas, de la fabricación de la vacuna específicamente, significó una pérdida porque debimos aplicar muchos recursos para conseguir el objetivo y no estábamos en condiciones ni queríamos perder un minuto en negociaciones económicas que pudieran retrasar el acceso a las vacunas. Pero satisfacción del deber cumplido y el reconocimiento social, periodístico, de nuestros pares, médicos y de todos los sectores políticos nos llenó de orgullo y finalmente también premió nuestro esfuerzo. La reputación puesta y el éxito en el proceso del desarrollo de esta vacuna les permitió acceder a créditos para construir la fábrica nueva. Por ejemplo, sin Sputnik, ¿hubieran podido hacer la fábrica? Bueno, nosotros somos el único laboratorio, como te decía, que estamos en el mercado de capitales argentino, que es algo altamente recomendable. Yo a mis colegas siempre les digo que es un recurso muy válido, que se usa en muchos países, que se desarrollan en ciencia y en tecnología y en proyectos como estratégicos. Y acá en Argentina, si bien es incipiente, es un mercado de capitales que siempre está atento a concurrir, a solventar estos proyectos. Nosotros ya inauguramos antes de la pandemia, empezamos a construir y terminamos durante la pandemia una planta de sólidos orales oncológicos, que es un modelo que va a ser para Europa, y la hicimos también con el mercado de capitales. O sea que siempre pudimos concurrir y tener los beneficios de ser claros, de estar en bolsa, de mostrar lo que hacemos. En este caso fue una concurrencia masiva, fue algo que despertó realmente una inquietud y unas ganas de participar en este evento, que fue un fideicomiso público. Participaron muchísimas personas, más de 60, 70 inversores, la mayoría privados, pero también concurrieron bancos públicos, provincias a través de organismos de investigación, pero provincias de todos los sectores políticos. Tenés Mendoza, tenés Chaco, tenés Provincia de Buenos Aires, tenés Capital Federal. O sea que me encontré con la Argentina posible, con esa Argentina que todos queremos, que apoya, que se pone detrás de un proyecto, y ahí es donde yo siempre cuento con mucho orgullo que vi a todos los líderes políticos para contarles lo que estábamos haciendo, para mostrarles todo lo que en ese momento no se podía mostrar por la urgencia, pero nosotros íbamos y decíamos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a hacer, y logramos juntar un capital en el medio de una crisis enorme, tanto mundial como nacional, de casi 100 millones de dólares, que todo lo aplicamos a una fábrica de no solo vacunas, sino productos biotecnológicos, que va a ser modelo en la región, va a ser una de las más grandes, y va a completar a lo que ya tiene nuestra industria, que es estratégica y es una de las mejores de la región. Y Marcelo, ¿vos crees que justamente ese diálogo con todos los sectores del arco político fue lo que te permitió mostrar cierta transparencia a la hora de evitar cualquier tipo de sospecha en un contexto de tanta sensibilidad y con una grieta tan marcada, y con un proceso también que tuvo sus puntos oscuros, digamos, porque si bien es un éxito el proceso de vacunación, desde el vacunatorio VIP hasta la proscripción de Pfizer en su momento, fueron dos elementos que fueron muy criticados de la gestión del gobierno y que generaban muchas suspicacias. De alguna manera, eso fue lo más difícil de afrontar a nivel político, en simultáneo al desarrollo científico y a la planificación del negocio. Tener bien claro este panorama fue lo más complejo también. Bueno, fue muy complejo también porque Argentina es compleja en términos políticos, pero yo llegué a la conclusión, y eso me alienta de cara al futuro de lo que viene en Argentina, que si uno muestra las cosas y habla con todos y dialoga y expone los puntos de vista, aún en los disensos y aún hasta en los disensos ideológicos, porque vos viste, yo fui uno de los únicos, creo que fui al Congreso, donde estaban todos los sectores representados, desde la izquierda hasta, todos los sectores, y con todos hablé, y con todos encontramos puntos de coincidencia. Y todos al ver, nosotros hay algo que tuvimos bien claro, que
Esto era acceso de la gente que necesitaba, que eran familiares nuestros que estaban enfermos, inclusive los que se quedaban en la planta a recibir los compuestos para fabricar, tenían en ese momento, yo siempre cuento esto, padres entubados o uno que se había muerto, entonces se quedaban con esa pasión de decir tengo que hacerlo por los demás. Entonces tuvimos siempre muy claro que esto no era parte del negocio, sino que era parte del aporte obligatorio que teníamos que hacerle a la sociedad, y todos estuvieron a la altura, y eso lo explicamos así en la Comisión de Salud del Congreso, donde estaban todos los sectores representados, y realmente tuvimos un gran trato. Vimos, como te digo, Alex, la Argentina posible, y la Argentina que ojalá podamos conseguir en el mediano plazo, para saber que desde el trabajo y desde la generación de riqueza podemos, sin magia, sacar a la gente que lo necesita hoy de la pobreza, ¿no? que tanto nos preocupa a todos. Vos, y sabés que Eduardo Costantini, lo entrevistamos ahora en la última edición de Forbes, nos contaba que ya no cree que alcancen cambios de gobierno para reconstruir la confianza, que el proceso de esos consensos necesarios que trasciendan las coyunturas políticas son fundamentales, que lo ha logrado de alguna manera casi toda la región en términos económicos, digo, donde Boric acaba de anunciar de ministro de Economía, el presidente del Banco Central, donde Lula en su momento, o Evo Morales o Mujica en Uruguay mantuvieron ciertos pilares económicos por fuera de las diferencias ideológicas más de centro-izquierda o de centro-derecha. ¿Crees que esto, como empresario, por un estilo personal tuyo, crees que se va a poder alcanzar en la Argentina en algún momento? Bueno, Que haya gobiernos más de centro-derecha y centro-izquierda, pero que en lo económico nos ponemos de acuerdo con algunos pilares básicos que deben trascender. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo, creo que no hay otra salida, y que no hay, yo creo que hoy no solo no hay otra salida, sino que no hay posibilidad de hacer otra cosa. Ya está, probamos todos los sistemas económicos, si mirás para atrás, no es que estuvieron todos, y si no nos juntamos atrás de esos 10 pilares básicos que decís, que pueden ser, en nuestro caso, como te decía, con nuestra industria y con la crisis, nosotros vimos cómo a veces viene un gobierno y cambia totalmente la medida del otro, y te dice, bueno, competí, si no te fundís y vendrá otro, pero el anterior te había dicho, poné la fábrica porque vamos en este camino. Entonces, ahí es donde nosotros debemos dejar el movimiento pendular tan grande y definir lo que queremos. Algunos sectores estaremos mejor o peor según la definición, pero por lo menos sabremos a dónde vamos, y eso nos va a permitir a nosotros escaparnos de lo que es el vaivén político. Bueno, y que la política sea, a veces como vemos en Perú, viste que cambian los presidentes a cada rato, y bueno, y los tipos siguen. Acá nosotros vimos, por ejemplo, contra esto que te decía de competir o fundite que viene otro, que los países en una crisis como esta se cerraron, y nosotros a veces pensamos que con el pretexto de que el consumidor se va a beneficiar, traemos productos rezagos de un país de Oriente que tiene miles de millones de consumidores, y le sobró producto, y nosotros importamos desempleo en ese caso. Productos rezagos a precios que nosotros no podemos pagar, no competir, no podemos pagar ni siquiera las cajas. Entonces nosotros queremos competir en igualdad de condiciones. Eso es una cosa inteligente de hacer. Para eso necesitas protección, en el buen sentido, no una protección que, viste, como acá vos hablas de protección de la industria y se habla de prebenda, o pero ya te viene el tema de la prebenda, del amigo del poder, no, la industria donde juguemos todos con reglas claras y donde haya una protección, porque si, por ejemplo, mira, el caso de para salir y no ser autorreferencial, el caso de los respiradores, estos que se fabricaron en Córdoba, que permitieron que no colapse el sistema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros mañana cuando sobren en Oriente? Vamos a fundir a esta empresa y vamos a traerlos de ahí sin impuestos, y diciéndoles a esta buena gente, bueno, compitan si no se funden. O vamos a decir, no, estos estuvieron, ahora vamos adaptándonos a las realidades mundiales, porque yo creo que las dos caras de las monedas que se dan siempre en Argentina son eso, son las dos caras de la misma moneda. Es vivir con lo nuestro, que no es posible, o abrirte y competir con cualquiera, que tampoco es posible. No tiene que ser inteligente. Todos los países que crecieron y que muchas veces hacen alarde de liberalismo económico son más proteccionistas que los otros, cuidan sus industrias, definen. Cuando Australia definió no tener industria automotriz, definió una cosa. No es que
fabrica autos un día y al otro año no. Entonces importan, pero en otras cosas se súper desarrollaron, satélites, etc. Entonces nosotros tenemos que lograr eso, lograr tener más unicornios. El capital humano, el recurso humano, o como lo queramos llamar hoy, está porque nosotros tenemos unicornios, tenemos las mejores empresas del mundo de tecnología, que tenemos que lograr que se queden, porque que el hub sea que cuando crezcan se sigan quedando acá, porque este es el país donde nacieron y este es el país donde desde acá van a ser la multinacional para afuera. Eso es lo que tenemos que lograr para realmente crecer sustentablemente y, bueno, y ser un país mejor, definitivamente. Marcelo, ¿cómo crees que, dos preguntas, una, ¿cómo crees que va a impactar el tema de la guerra en Rusia con la vacuna Sputnik? Si crees que algunas sanciones pueden llegar también a caer sobre el desarrollo de la vacuna o no está alcanzada por ser un medicamento, justamente un medicamento. Y la otra es, ¿qué repercusión tenés de tus pares? ¿Se han visto impactados por esta situación? ¿Qué es lo que has podido hablar con ellos? Bueno, siempre te dio en los distintos conflictos, que es lamentable que tengamos estos conflictos en este siglo, pensamos que eran cosas del pasado y están ahí, todavía la humanidad no pudo superarse a sí misma y caemos de nuevo en estas cosas. Pero dentro de esta desgracia tenés que los que fueron productos, por ejemplo, cuando pasó lo de Siria o en esta crisis, tremenda. Los productos farmacéuticos, los productos humanitarios, digamos, estuvieron siempre fuera de lo que fueron los bloqueos o las sanciones. Nosotros, por ejemplo, siempre pudimos vender a Siria, cuando había sanciones en los bancos, los mismos bancos americanos, cuando nosotros presentábamos los papeles y decíamos que eran medicamentos los que exportábamos, no había problema, y en este caso lo mismo. Nosotros hoy sí tenemos stock de vacunas, pero si quisiéramos fabricar, podríamos seguir importando el compuesto, más allá que estamos haciendo la transferencia de tecnología de esta y de otras plataformas para producir nosotros mismos. En cuanto a nuestros pares, lo que sí afecta es todo el tema de los commodities, todo el tema del transporte, todo el tema de esto que ya sabemos que nos va a afectar. El tema del gas es muy preocupante, qué va a pasar en el invierno. Es muy importante que no se corte el gas a las industrias para poder seguir produciendo, poder seguir creciendo. Eso sí es una gran preocupación, por supuesto, el tema de la inflación y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? ¿Van a exportar? ¿Qué porcentaje de las vacunas? La mayoría fue obviamente para distribuir en la Argentina. ¿Qué porcentaje exportan y cómo piensan que va a ser en el futuro? Hoy nosotros estamos regidos por el contrato que hizo el gobierno. Hasta hoy las vacunas de COVID, que son las únicas que hasta el momento fabricamos nosotros, se rigen por contratos entre estados, con lo cual nosotros somos simplemente productores a los efectos del contrato. Pero vamos a tener una planta que va a ser 500 millones de dosis al año, entre 400 y 500 millones de dosis según los turnos, entre jeringas presionadas, viales, etcétera, multidosis. O sea que nuestro mercado va a ser, imagínate, va a ser el mundo, ¿no? Nosotros ya empezamos a salir al mundo, ya esta planta va a ser calificada por Europa y por muchísimos países, como para nosotros, que es una estrategia que estamos teniendo hoy en la industria, empezar a fabricar materias primas acá, fabricar clones acá, hacer biotecnología desde el principio de la cadena acá y exportar. Eso es un objetivo que tenemos nosotros y la industria toda, y creo que es fundamental que lo consigamos. Marcelo, ¿cómo imaginás el futuro de Richmond de acá a 5 años? Y si coincidís que lo que ha pasado en estos últimos 2 años marcó sin duda un cambio de rumbo en el futuro de la compañía. Sí, totalmente. Yo veo una compañía internacional, una multinacional desde Argentina, y vamos a intentar cotizar en mercados internacionales, si se puede en Estados Unidos. Veremos después cuál va a ser el mejor lugar para ir una vez que alcancemos un crecimiento. ¿Cuándo te gustaría cotizar afuera? Bueno, eso va a depender también del crecimiento que tengamos. Lo estamos trabajando ya con bancos internacionales. Y evidentemente, como vos decís, esto a nosotros nos dio visibilidad, pero venimos, Alex, trabajando hace muchos años con cosas que salvan vidas directamente, casi tan directamente como esto de la vacuna. Por ejemplo, nosotros tenemos productos únicos, innovadores en HIV, que no están en el mundo. Hoy nos están dando la buena noticia que estamos avanzando con registros en México de un producto que somos únicos, y en otros países. Y estamos, por ejemplo, con el producto de la hepatitis C, que siempre menciono, era un producto que curaba pacientes que no había ese producto en Argentina, se traía como uso compasivo porque tenía un costo altísimo, y una vez que nosotros lo pudimos desarrollar con una vía de patente propia
y terminamos el desarrollo y lo registramos, lo sacamos con una calidad excepcional, porque esto es carga viral que se mide, o sea, tomás y mirás, es automático. Lo sacamos casi un 5% del precio que tenía el producto que se traía importado, y eso permitió que los 6.000 primeros pacientes que estaban en lista de espera, que era una campaña muy grande mundial, en contra de la espera para los pacientes de hepatitis C que tenían que llegar a un estadio para ser aceptados como receptores de esta medicación. Una medicación que te curaba directamente, y pudimos curar a esos 6.000 pacientes apenas registramos el producto y produjimos en Argentina. Después, bueno, por suerte el dramatismo bajó porque ya el producto está disponible. Entonces hicimos muchísimas cosas. Esto nos dio visibilidad porque era un momento muy, muy, muy emotivo, digamos. Hay muchos inversores en la planta que son individuos donde vienen más que por el negocio futuro, y los números que mostramos era porque se había muerto un pariente y querían asegurar que una empresa argentina tuviera el desarrollo. Algunos conocidos, alguna gente conocida que nosotros, bueno, nos comprometimos hay un periodista que escribió sobre esto, nos comprometimos a cuidar, pero y no divulgar porque no lo querían, pero con esa pasión que nos ponía y nos pone una presión para cumplir los objetivos, como ya lo tenemos, no toda nuestra gente trabaja en esto, y es muy sensible a lo que le pasa al paciente, al acceso de los pacientes a los medicamentos, a que haya más soberanía sanitaria, en el buen sentido, no vivir con lo nuestro, pero sí tener nuestros desarrollos y poder de igual a igual hablar al mundo, como hemos visto ahora que nuestros científicos aportaron al desarrollo, lo que ha hecho el Instituto Leluar, el CONICET. Y tus científicos, hay que decirlo también, que también superaron la grieta en pleno momento de tensión y de complicaciones, sin decir, no importa la grieta, vamos a avanzar en este desarrollo, ¿no? Pero por supuesto. Lo que vi y lo que rescato de este proceso fue eso, que más allá de cualquier grieta en el mundo, porque nosotros no inventamos la grieta, uno lo ve en el mundo, está la ciencia, está la vida, y están todos la gente que al final el bien prevalece, y está toda esa gente buena que estudia y que se aplica para los demás. Y al final vamos saliendo adelante a pesar de los reveses que tiene la humanidad, ¿no?, con estas cosas. Marcelo Figueras, muchas gracias por el optimismo, por el desarrollo de la vacuna y por este tiempo con Force. Muchas gracias a todos ustedes, Alex, y bueno, espero estar presente también con ustedes la próxima vez para compartir vivencias y conocimientos, y también aprender de este gran evento que vos organizás. Muchas gracias, y ahora sí, después de esta gran apertura, seguimos con el próximo panel.